Cartas pastorales y escritos por Monseñor Marcel Lefebvre. Cartas y avisos a la Congregación del Espíritu Santo, 1962-1968. La vida religiosa y apostólica y nuestro noviciado. Cuando aquel que me segregó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar en mí a su Hijo para que lo anunciase a los gentiles, al instante, sin pedir consejo a la carne y a la sangre, ni subir a Jerusalén a los apóstoles que eran antes de mí, partí para la Arabia y de nuevo volví a Damasco. Epístola de San Pablo a los Gálatas 1, 15, 17. Esta frase bien paulina, rica en sentido sobrenatural y profundo de la vocación de San Pablo, nos resulta instructiva en todo lo que indica sobre las etapas de cómo se realiza nuestra propia vocación. Ahora bien, concluye en lo que menos se esperaba. Partí para la Arabia. Hubiéramos esperado que partiera a evangelizar, pero se trata de la partida a la soledad del desierto, donde nuestro Señor se le iba a revelar tal como le había prometido. ¿Tal estancia en Arabia no evoca acaso nuestro noviciado? ¿Se estaba preparando San Pablo para la vida eremítica o cenobítica? De ninguna manera, pues se preparaba para una predicación en medio del mundo, en medio de las contradicciones y persecuciones, y también de éxitos espectaculares. Pues bien, para prepararse a aquel ministerio, se fue a Arabia. Ahora que algunas iniciativas se van demasiado lejos en la actualización del noviciado, resultaría muy provechoso definirlo, pues hoy en día se formulan las definiciones, las ideas claras y la descripción esencial de las cosas. ¿No oímos decir un poco precipitadamente del noviciado que todos hicimos hasta ahora, que es egocéntrico y que está enteramente dirigido al propio sujeto que lo realiza? También se oye decir que la vida religiosa solo es un medio con relación a la vida apostólica. Estas observaciones tienen algo de verdad, pero corren el peligro de ser falaces y engañosas si no se explican y no se circunscriben correctamente. ¿Qué se entiende por vida religiosa o qué se entiende por vida apostólica? Bien definidas, estas realidades son perfectamente complementarias y son relacionadas entre sí mucho más de lo que nos imaginamos. Si definimos la vida religiosa como la simple observancia del silencio, de la vida de comunidad y de las prescripciones de los 3 votos, en este caso seguramente se puede hablar de medios, pero, a decir verdad, son medios para adquirir, guardar y desarrollar la santidad en nuestras almas, más que medios relativos a la vida apostólica. La santidad es el fin inmediato, una santidad que consiste en la entrega total y definitiva a nuestro Señor Jesucristo y que, de este modo, nos vuelve más aptos para el apostolado. ¿No es tan sencilla y evidente esta verdad para hacernos amar y desear nuestro noviciado, igual que San Pablo deseaba su estancia en Arabia? Pues tal es el alma de nuestro noviciado. Solo nos entregamos a Jesús en la medida en que lo conocemos y amamos. ¿No es la finalidad del noviciado el lograr un conocimiento y un amor de nuestro Señor, no tanto especulativo como experimental? El religioso, si realmente quiere ser apostólico, tiene que encontrar personalmente a aquel que es la fuente, el medio y el fin de todo apostolado, al mismo Jesús. Si no lo encuentra como Saulo en el camino de Damasco, tiene que encontrarlo en el silencio, en el retiro y en la oración, como los apóstoles en el cenáculo, y para lograrlo, no hay nada tan apropiado como un noviciado. Del mismo modo que los apóstoles salieron transformados de su retiro en el cenáculo, que les otorgó la efusión del Espíritu Santo,
Debe haber también una diferencia profunda entre el novicio que empieza y ese mismo novicio al terminar su tiempo de retiro y de acercamiento de Dios. Parece contrario a la propia finalidad del noviciado el transformarlo en un año de estudios y de experiencias apostólicas. Igual que en la oración, los razonamientos y la investigación puramente científica estorban a la unión con Dios, lo mismo pasaría si el noviciado, que ya no tuviera como fin primordial el encuentro personal, íntimo y constante del alma con el único Señor y Maestro, la meditación de la Sagrada Escritura, la lectura de los santos padres y de buenos autores espirituales deben ayudar y orientar al conocimiento de nuestro Señor y producir en el alma una unión inquebrantable, fundada en una fe similar a la de los apóstoles, a la de Pablo y a la de la Virgen María, capaz de soportarlo todo, de sufrirlo todo, de desprenderse de todo por amor a nuestro Señor. ¿No vemos que es un peligro hacer de nuestra vida religiosa un simple medio con relación a nuestra vida apostólica? Tal peligro consiste en prescindir de este medio si parece que molesta un poco para alcanzar el fin que se pretende, cosa a la que más rápidamente se llegará si nos formamos una idea limitadísima de la vida apostólica. De ahí la necesidad de determinar en qué consiste nuestra vida apostólica. Esta es la cuestión que tenemos que resolver para hallar la solución a nuestras dificultades. Nuestra vida apostólica es el resultado de una ciencia humana, es una psicología aplicada o una metodología, es el resultado del conocimiento y de la experimentación de los medios y métodos más modernos de acción sobre las inteligencias y las voluntades, ciencia en que actualmente sobresalen los que manejan los formidables medios de comunicación social, tales como las sociedades de publicidad, de prensa, de información, de televisión, etc. ¿Se mide por el número de catecúmenos o de cristianos a quienes alcanza nuestra predicación, por el número de bautismos, de comuniones o de casamientos? ¿Corresponde al número de kilómetros recorridos, al número de días de visita en los pueblos vecinos, etc.? Es más auténtica cuanto mayor es el número de iglesias, de presbiterios, de dispensarios, de escuelas o de casas religiosas que hayamos construido. Consistirá sobre todo en ver que podemos sobrevivir gracias a muchas vocaciones sacerdotales o religiosas. Por último, se medirá según nuestro cansancio al final de nuestras jornadas que terminan a medianoche y hasta más tarde, debido a las sesiones y reuniones que no se pueden hacer durante el día. ¿No es tiempo de distinguir también aquí entre el fin y los medios? ¿No es este el peligro de nuestra civilización moderna, que pone a nuestra disposición un número siempre mayor de medios para multiplicar nuestra actividad humana, oscureciendo el fin y atrayendo nuestra atención e interés hacia los medios? Para juzgar correctamente sobre todos esos medios, tenemos que definir la finalidad del apostolado y lo que lo constituye fundamentalmente. Si tomamos como referencia el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, podemos definir fácilmente lo que realmente constituye a un apóstol. El apóstol es, primeramente, el objeto de una elección y una vocación. Después de haber sido santificado por el Espíritu Santo, recibe su misión. El apóstol tiene como destino predicar el nombre de Jesús y todo su Evangelio. El apóstol tiene como destino santificar por medio del bautismo, la confirmación, la Eucaristía y el orden. El apóstol lleva dentro de sí a Cristo, lo trae en su persona, en sus hechos y en sus palabras. Por consiguiente, el apóstol se identifica con Cristo para que el amor con que tú me has amado esté en ellos. Juan 17:26. El amor del Padre, que se identifica con el Hijo, debe identificar a los apóstoles con el Hijo y el Padre. El amor del Padre es un amor que engendra al Hijo y transforma los corazones.
Todo lo que hemos enunciado como la medida de nuestro apostolado y vida apostólica no es sino un medio con relación a este fin: amar a Cristo para llevarlo a los demás, para que tal amor se difunda y cante la gloria de Dios. Así considerado, el problema de la dualidad de los fines de nuestra vida religiosa y apostólica viene a ser exactamente la relación entre el amor a Dios y al prójimo. No se puede decir que el amor a Dios sea un medio para amar al prójimo, sino más bien la fuente del amor a Él, de tal manera que ambos estén vinculados como la causa y su efecto. Cuando cesa la causa, cesa el efecto. Cessante causa, cessate effectum. Naturalmente, la vida religiosa no es, en el sentido canónico de la palabra, el único camino del amor a Dios, pero conduce a Él con mayor protección, seguridad y rapidez. Tusius securius velocius. Los consejos evangélicos son instrumentos de perfección y medios destinados a la perfecta observancia de los preceptos. En ese sentido se puede decir que la vida religiosa, o sea, sus observancias, son medios relativos al fin, que es la perfecta unión con Dios. Subordinar la perfección a ellos sería una inversión del orden, que consiste en entregarse completamente a Dios y al amor al prójimo, que es un efecto del amor a Él. Por otra parte, es a todas luces evidente que los que están profundamente unidos con Dios son capaces para convertir a las almas. La experiencia nos muestra que tales misioneros o apóstoles no son forzosamente los más activos y ocupados, sino más bien los que atraen todo y a todos a nuestro Señor Jesucristo, teniendo una fe inconmovible en su gracia omnipotente, mucho más que en sus esfuerzos personales. Hombres de oración, de vida interior, de acción ordenada y perseverante, hombres de fe y de confianza en Dios. Estos misioneros alcanzan con un mismo impulso ambos amores, a Dios y al prójimo, este último en dependencia de aquel. El objeto formal de ambos amores es el mismo. A ese respecto, Santo Tomás dice en su Suma Teológica, se abren comillas, la razón del amor al prójimo es Dios, pues lo que debemos amar en el prójimo es que esté en Dios. Sería asimismo reprensible quien amara al prójimo como fin principal, pero no quien lo ame por Dios, lo cual es propio de la caridad. Cierran comillas. También sabemos por experiencia que nuestro amor a Dios no es una constante absoluta que nos haya sido conferida definitivamente mediante el bautismo o nuestra profesión religiosa, sino una vida que puede crecer y debilitarse e incluso, desafortunadamente, desaparecer. De ahí la inmensa utilidad de las prescripciones de la vida religiosa para mantenernos y hacernos crecer en esta vida del Espíritu Santo. Así queda claro que, pretendiendo simplificar demasiado al escribir la relación de la vida religiosa con la vida apostólica, sin definirlas ni dar precisión alguna, se corre simplemente el riesgo de hacer poco caso de las observancias de la vida religiosa e incluso del noviciado. No cuesta nada decir que el método y las formas anteriores eran egocéntricas y que el sujeto se preocupaba más de sí mismo que del apostolado para el cual estamos hechos. Mejor es, desde luego, cambiar la palabra y decir que el noviciado es cristocéntrico, y se deberá concluir que es sumamente apostólico, pues el apóstol vive de Cristo y por medio de él. Dichoso el que haya acercado su inteligencia, su corazón y su alma a Jesús durante su noviciado, pues así no habrá simplemente multiplicado, sino centuplicado sus posibilidades apostólicas. El venerable padre Lieberman, fundador de la Congregación de los Padres del Espíritu Santo, no cesa de insistir sobre estas verdades.
en la nueva edición de la regla provisional a cargo del padre François Nicolás, los admirables comentarios del venerable padre transcritos por el padre Lanurian abundan sobre esta doctrina. ¿Cómo desearíamos que todos tuviéramos este tesoro en nuestras manos para hacer la lectura diaria? Felicitamos mucho al padre François Nicolás por haber reeditado estos documentos de primer orden para nuestra congregación. De estas reflexiones podemos concluir que, antes que modificar el noviciado, tenemos que reflexionar con seriedad y considerar si no estamos tocando lo más valioso y esencial para su apostolado y vida interior con que cuenta el religioso apóstol. El conocimiento, digamos casi experimental más que teórico de nuestro Señor Jesucristo, conocimiento vital que crea una unión de voluntades y corazones. Nos parece que lo esencial es que, al salir de nuestro noviciado, podamos contestarle a nuestro Señor con las mismas palabras de San Pedro a la pregunta que nos hace Jesús. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Juan 21:15. Avisos del mes, mayo-junio de 1967.